Mi hija Valeria, con una sonrisa despectiva, dijo: «No vienes con nosotros a la isla paradisíaca». Y su marido Adrián añadió: «Eres demasiado pobre para pagar el billete». Sonreí y no dije nada, porque sabía que ya había reservado un vuelo a la isla en un jet privado. Cuando se enteraron, su reacción valió cada dólar. No creerías lo que hicieron. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. No vienes con nosotros a la isla paradisíaca. La voz de Valeria cortó el silencio del comedor como una cuchilla, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. La mesa de madera arañada de repente se sintió enorme entre nosotros. Cada surco gastado, un cañón de silencio. Dejé mi taza de café, la cerámica haciendo clic contra el platillo desparejado. Solo pensaba: «¿Papá, en serio?». Puso los ojos en blanco. El mismo gesto despectivo que había visto 1000 veces desde que tenía 12 años. «Son unas vacaciones familiares. Los padres de Adrián ya vienen y no podemos permitirnos». «Eres demasiado pobre para pagar un billete». Las palabras de Adrián me golpearon como un mazazo. Su sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro, mientras se reclinaba en su silla. Los muelles crujieron bajo su peso. Un sonido que pareció resonar en la quietud repentina. Sofía levantó la vista de su puré de patatas, la confusión nublando sus rasgos de niña de 12 años. «Pero, ¿por qué no puede venir el abuelo? Él también es familia». «¿Por qué?», dijo Valeria, su voz adquiriendo ese filo agudo que había aprendido a reconocer. «El hotel de lujo en el que nos alojamos cuesta $800 la noche. Solo los vuelos cuestan $1,500 cada uno. El abuelo no puede permitirse esa cantidad de dinero». Sonreí, realmente sonreí. Las comisuras de mi boca se levantaron naturalmente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. «Entiendo», dije en voz baja, viendo cómo la satisfacción de Adrián se profundizaba. «Tienen razón, no podría permitirme eso». Javier empujaba sus judías verdes por el plato, su pequeña voz apenas audible. «Quizás podríamos ir de acampada en su lugar, todos juntos». La risa de Valeria fue frágil. «Cariño, papá ha trabajado muy duro para planificar este viaje. Nos alojaremos en un resort de 5 estrellas. Van a haber piscinas por todas partes, y buceo y es caro», interrumpió Adrián, sus ojos fijos en mí con algo parecido a un placer malicioso. «El tipo de lugar donde necesitas vestir adecuadamente para la cena, donde la gente espera ciertos estándares». La insinuación quedó suspendida en el aire como humo. Miré mi camisa de franela, la que tenía un pequeño desgarro cerca del bolsillo que nunca me había molestado en reparar, la que de repente se sentía como un uniforme de fracaso. «Salimos el jueves por la mañana», continuó Valeria, su tono iluminándose mientras se apartaba de mí para mirar a Adrián. «Primera clase a la capital de la isla. Luego el traslado en helicóptero al resort. A tus padres les van a encantar los tratamientos de spa. El conserje ya lo ha organizado todo», añadió Adrián, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la de Valeria. «Cabaña privada junto al océano, navegación al atardecer, esa cata de vinos que querías». Los escuché planificar su paraíso, sus voces volviéndose más animadas con cada detalle caro. El candelabro sobre nosotros. Una simple lámpara de latón que había comprado hace 20 años. Proyectaba largas sombras sobre sus rostros mientras hablaban de dinero, como si fuera aire, casual e infinito. «¿Más café, papá?», preguntó Valeria, su tono de repente artificialmente alegre, como si pudiera tapar las heridas con cortesía. «No, gracias». Me levanté, comenzando a recoger los platos. El sonido de los cubiertos contra la cerámica llenó el espacio donde la conversación había muerto. «Creo que simplemente limpiaré». La silla de Adrián raspó contra el suelo de madera mientras se apartaba de la mesa. «Deberíamos irnos de todos modos, mañana temprano, y quiero revisar las restricciones de equipaje». «Por supuesto». Apilé los platos con cuidado, mis manos firmes a pesar del temblor que sentía en mi pecho. «Que lo pasen de maravilla».
Valeria me besó en la mejilla, sus labios fríos y rápidos. Te enviaremos fotos, dijo ya buscando su bolso. Quizás la próxima vez podamos planear algo más razonable. Los vi abrigar a los niños. Escuché los sonidos de cremalleras y despedidas y puertas de coche cerrándose. El motor del coche de lujo de Adrián cobró vida y luego se desvaneció en la distancia, dejándome solo con los restos de la cena y el eco de su risa. La casa se sumió en el silencio a mi alrededor, roto solo por el tic-tac constante del reloj de la cocina. Me quedé en la ventana, viendo sus luces traseras desaparecer a la vuelta de la esquina, y mi sonrisa finalmente se desvaneció. En su lugar, algo completamente diferente comenzó a tomar forma. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer. Los platos tintinearon suavemente mientras raspaba los restos de la cena en la basura. Cada movimiento automático, meditativo. Las judías verdes que Javier había empujado por su plato. Las patatas a medio comer de Valeria, abandonadas cuando la conversación se centró en el dinero. La comida sencilla que de alguna manera se había convertido en un campo de batalla. Abrí el grifo, viendo el agua caer en cascada sobre los platos. Y fue entonces cuando la vi. Una tarjeta de visita que se había deslizado del cajón de la cocina, flotando boca arriba en el agua jabonosa. Soluciones Tecnológicas Vidal. El logo de mi antigua empresa, apenas visible a través de las burbujas de jabón. La recogí, el agua goteando de mis dedos, y de repente volví a esa sala de juntas, en 2019. La mesa de caoba que reflejaba nuestros rostros como un espejo, el apretón de manos que transfirió $15 millones a mi cuenta. La forma en que los ojos del comprador se habían iluminado cuando vio nuestras cifras de participación de usuarios. Ha construido algo especial aquí, Rafael. Había dicho, el cheque deslizándose sobre la superficie pulida. Revolucionario, de verdad. Este software de autenticación va a cambiarlo todo. Sentí orgullo entonces, y alivio. Años de jornadas de 18 horas, de Margarita trayéndome café a medianoche, mientras depuraba código, de perderme los partidos de fútbol de Valeria porque estábamos persiguiendo nuestra siguiente ronda de financiación. Todo había valido la pena en ese momento. Margarita había estado esperando en el garaje, su rostro radiante de emoción. ¿Cómo ha ido? Lo conseguimos. Había susurrado abrazándola. Realmente lo conseguimos. Pero más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en nuestra cocina, la misma cocina, ella se había quedado en silencio. Rafael, había dicho removiendo su té pensativamente. El dinero cambia a la gente. Muestra quiénes son realmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora descubrirás quiénes son tus verdaderos amigos, quién te quiere de verdad por ti, no por lo que puedes proporcionar. Había extendido la mano sobre la mesa, sus dedos cálidos contra los míos. Prométeme algo. Prométeme que no se lo harás saber de inmediato. Deja que te muestren su verdadero corazón primero. Me había reído entonces. Pensé que estaba siendo demasiado cautelosa, pero Margarita había tenido razón en todo lo demás, en nuestros 35 años juntos. Razón sobre el negocio, razón sobre la gente, razón sobre la creciente obsesión de Valeria por las apariencias. 3 años desde que el cáncer se la llevó. 3 años viendo a nuestra hija derivar más y más hacia un mundo donde el valor se medía en bolsos de diseñador y destinos de vacaciones. 3 años de cenas cada vez más incómodas donde los insultos de Adrián se volvían más agudos. Y la decepción de Valeria en su padre fracasado se hacía más obvia. Había esperado que la familia fuera diferente, esperado que la sangre importara más que las cuentas bancarias. Esta noche había sido la prueba final, y Valeria había fracasado estrepitosamente. Me sequé las manos en el viejo paño de cocina, el de las rosas descoloridas que a Margarita le encantaba, y caminé hacia mi pequeño despacho. El portátil era antiguo para los estándares de hoy, pero funcionaba bien para revisar mis inversiones. Abrí el navegador, navegué hasta el panel de mi cartera y vi cómo se cargaban los números. $15,2 millones, más que el mes pasado. La ironía no se me escapaba.
Todas las vacaciones de Valeria en la isla, las que yo era demasiado pobre para permitirme, costaban menos de lo que mis inversiones generaban en una sola semana. La habitación del resort privado que Adrián había mencionado con tanta suficiencia. Podría comprar todo el resort sin tocar mi capital principal. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla. La voz de Margarita resonó en mi memoria. El dinero muestra quiénes son realmente. Bueno, ahora lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Cerré el portátil y me senté en la oscuridad, sintiendo algo cristalizarse en mi pecho. Ya no solo dolor, sino un propósito. Pensaban que conocían a Rafael, el viudo fracasado en su modesta casa, luchando por llegar a fin de mes. No tenían ni idea de que acababan de despertar a Rafael, el empresario, el estratega, el hombre que había construido algo de la nada y lo había vendido por millones. Valeria necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad, especialmente hacia la familia, tiene un precio. ¿Y Adrián? Adrián necesitaba aprender que las suposiciones sobre las personas pueden ser muy, muy peligrosas. Me levanté, repentinamente lleno de energía. Margarita lo habría entendido. Siempre había creído en enseñar a través de la experiencia en lugar de las palabras. Demuestra, no cuentes. Decía cuando Valeria era pequeña y se portaba mal. Bueno, era hora de mostrarles algo que nunca olvidarían. La cafetera gorgoteó a las 6 de la mañana, como siempre, pero nada más en esta mañana se sentía rutinario. Me paré en el mostrador de la cocina, viendo el líquido oscuro llenar la jarra, mi mente ya corriendo con posibilidades. El periódico yacía sin abrir sobre la mesa. Por primera vez en años, tenía asuntos más urgentes que los titulares de la mañana. Llevé mi taza al pequeño despacho, encendí el portátil y abrí mi vieja libreta de direcciones. Nombres y números que no había llamado en años. Conexiones de mis días de negocios que había mantenido por costumbre, más que por necesidad. Hoy, esas conexiones estaban a punto de volverse muy valiosas. Primero, reconocimiento. Abrí las redes sociales, algo que rara vez me molestaba en hacer, y navegué hasta el perfil de Valeria. Su configuración de privacidad era ridículamente laxa, cada detalle de su vida expuesto para que el mundo lo viera. Allí estaba, una foto de la noche anterior, ella y Adrián sonriendo en algún restaurante de moda, copas de champán levantadas en un brindis. El pie de foto decía, celebrando nuestra próxima aventura en la isla. ¡Qué ganas de llegar al resort de 5 estrellas! Bendito tiempo en familia en la isla. Me desplacé a través de sus publicaciones recientes, cada una migaja de pan en mi investigación. Un registro en el aeropuerto que mostraba su hora de salida. Una foto de la confirmación de su vuelo, con los números de puerta claramente visibles. La cuenta de Adrián en otra red social, aún menos segura, mostraba los detalles de su reserva de hotel y las actividades planificadas. Increíble cuánta gente comparte en línea. En mis días de negocios, habíamos gastado miles en inteligencia competitiva que era mucho menos detallada que lo que mi hija publicaba gratis. Abrí un documento y comencé a tomar notas, la vieja mente analítica poniéndose en marcha. Vuelo, aerolínea comercial, saliendo el jueves a las 7:15 de la mañana, llegando a la capital de la isla a las 11:30 de la mañana, hora local. Hotel, resort de 5 estrellas, suite frente al mar. Llegando el 15 de mayo, saliendo el 22 de mayo. Actividades, excursión de buceo, viernes, día de spa, sábado, cena al atardecer, crucero el domingo. El teléfono sonó, sobresaltándome de mi investigación. Casi lo ignoro, pero luego vi el nombre. Marcos, antiguo cliente y ahora vicepresidente de operaciones en una agencia de viajes de lujo. Marcos, contesté, inyectando calidez en mi voz. Ha pasado demasiado tiempo. Rafael, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo te encuentras? Mejor de lo esperado, en realidad. Escucha, necesito un favor.
¿Todavía tienes contactos en la industria hotelera de la isla? Por supuesto. ¿Qué necesitas? Le expliqué que estaba planeando una visita sorpresa para ver a la familia. Le di los detalles del hotel. El tono de Marcos cambió a un interés profesional de inmediato. ¿El resort de 5 estrellas? Hermosa propiedad. Muy exclusiva. Puedo hacer algunas llamadas, a ver qué puedo averiguar sobre los arreglos de tu familia. ¿Cuándo piensas visitarlos? La misma semana que ellos. Me gustaría coordinar algo especial. Considéralo hecho. Te llamaré en una hora. Fiel a su palabra, Marcos llamó 53 minutos después. La familia de tu hija está en la torre principal, Suite 4012, frente al mar Premium. Han reservado varias excursiones de alta gama a través del conserje. Rafael, tengo que preguntar, esta es una propiedad muy cara. ¿Estás seguro de que quieres? Marcos, ¿cuánto costaría reservar la suite presidencial en el mismo hotel? ¿Las mismas fechas? Silencio al otro lado. Luego, Rafael, la suite presidencial en ese resort cuesta unos $12,000 la noche. Por una semana estarías hablando de... Puedo permitírmelo. ¿Qué más? Bueno, si de verdad quieres causar impresión, necesitarías transporte. La familia tomará el transporte estándar desde el aeropuerto, pero podríamos organizar un traslado en helicóptero directamente al resort. Mucho más dramático. Perfecto. Organízalo. Después de colgar, me quedé mirando mis notas, el plan tomando forma. Pero todavía faltaba un elemento. El más importante. Necesitaba llegar con estilo, de una manera que hiciera entender a Valeria y Adrián exactamente lo equivocados que habían estado sobre mis finanzas. Busqué en Google jet privado de nuestra ciudad a la isla y comencé a hacer llamadas. Las primeras 3 compañías me trataron como si estuviera perdiendo su tiempo. Mi voz modesta y mis preguntas simples no gritaban cliente serio. Pero la 4ª compañía, Aviación de Lujo, me transfirió a un consultor senior que escuchó atentamente mis requisitos. Señor, podemos acomodar absolutamente sus necesidades de viaje. Nuestro jet más rápido puede hacer el viaje sin escalas. El coste sería de $68,000. Hice una pausa, dejando que los números se asentaran. Todas las vacaciones de Valeria costaban menos de la mitad de esa opción. Me gustaría programar una consulta, dije. Hoy sí es posible. Por supuesto. Estamos ubicados en la terminal de aviación ejecutiva del aeropuerto. ¿Le parece bien a las 2 en punto? Perfecto. Colgué y me recliné en mi silla, la adrenalina corriendo por mis venas. Esto estaba sucediendo de verdad. Después de años de ocultar mi éxito, de vivir modestamente, mientras Valeria y Adrián se volvían cada vez más despectivos, estaba a punto de revelar la verdad de la manera más dramática posible. Margarita se habría reído de la ironía. Siempre fuiste un teatrero, habría dicho. Pero a veces la gente necesita un gran gesto para entender lo que se han estado perdiendo. Cerré el portátil y me dirigí a la ducha. Era hora de recordarme a mí mismo cómo ser Rafael, empresario exitoso, en lugar de Rafael, padre decepcionante. El resort de lujo no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El teléfono se sentía pesado en mi mano mientras marcaba el número de aviación de lujo. No más investigación, no más planificación. Este era el momento en que la idea se convertía en realidad. Aviación de lujo, habla Sara. Buenos días, Sara. Soy Rafael. Llamé antes sobre un servicio de charter privado a la isla. Por supuesto, señor. Tengo su consulta programada para las 2 en punto de hoy. ¿Podrá venir? En realidad, esperaba que pudiéramos adelantarlo. Estoy listo para reservar de inmediato. Una pausa. Ciertamente. Puedo hacer que el señor Jiménez se reúna con usted a las 11. Es nuestro consultor de aviación senior. Miré mi reloj. 9:47 de la mañana. Tiempo de sobra para conducir hasta el aeropuerto y encargarme de esto adecuadamente. Perfecto, estaré allí. La terminal de aviación ejecutiva del aeropuerto de la ciudad era un mundo diferente a las terminales de pasajeros principales. Sin multitudes, sin colas de seguridad,
Solo un edificio tranquilo con muebles de cuero y café, que realmente sabía a café. Aparqué mi modesto coche entre un coche eléctrico y otro de alta gama, sintiéndome un poco ridículo. La recepcionista levantó la vista cuando entré, su sonrisa profesional pero cautelosa. Mis vaqueros y mi camisa de franela claramente no eran el uniforme habitual de los clientes de aviación privada. «Soy Rafael», dije. «Tengo una cita con el señor Jiménez». «Por supuesto. Estará con usted enseguida. ¿Le apetece algo mientras espera?» Estaba a punto de declinar cuando apareció el señor Jiménez, un hombre de unos 40 años con un traje caro que le quedaba perfecto, el tipo de pulcritud profesional que imponía respeto. «Señor James Jiménez, gracias por venir». Su apretón de manos fue firme, su manera cortés pero reservada. Pude ver cómo evaluaba mi apariencia, haciendo cálculos sobre si yo era un cliente serio, o alguien que le haría perder el tiempo. «Entiendo que está interesado en un servicio de charter a la isla», dijo, llevándome a una sala de conferencias privada. «¿Cuándo desea viajar?» «Jueves por la mañana. Necesito llegar a la capital de la isla a primera hora de la tarde». «Eso es con muy poca antelación. ¿Puedo preguntar la naturaleza de su viaje?» Me recliné en la silla de cuero, estudiando su rostro. «Asuntos familiares. Necesito causar impresión». «Ya veo. Para la isla, tenemos varias opciones de aeronaves disponibles. Nuestro jet más rápido es nuestro buque insignia. Puede hacer el viaje sin escalas en unas 5 horas y media. Muy cómodo. Tiene capacidad para hasta 14 pasajeros. ¿Coste?» «Para la salida del jueves y el regreso la semana siguiente, estaríamos hablando de $68,000. Saqué de mi cartera mi tarjeta de crédito sin límite, colocándola sobre la mesa entre nosotros. Todo el comportamiento del señor Jiménez cambió. «Lo tomo», dije simplemente. «Excelente». Su voz transmitía un nuevo respeto, una nueva atención. «Permítame consultar nuestra disponibilidad y obtener algunos detalles de usted». Durante la siguiente hora, planificamos cada aspecto del viaje. Hora de salida, 9 de la mañana, dándome tiempo de sobra para llegar después de que la familia de Valeria se hubiera instalado. Catering, simple pero elegante, aunque apenas comería nada. Transporte terrestre, traslado en helicóptero, directamente al resort de 5 estrellas. «El helicóptero aterrizará en la plataforma privada del resort», explicó el señor Jiménez, sus dedos volando sobre su tableta. «Una llegada muy dramática, si es lo que busca». «Lo es». «Necesitaremos coordinar con el conserje del hotel. ¿Tiene reservas allí?» «Se están gestionando. La suite presidencial». El señor Jiménez asintió como si esto fuera perfectamente normal, aunque capté un ligero ensanchamiento de sus ojos. «Por supuesto. Tendremos transporte terrestre esperando en la plataforma del helicóptero para llevarlo directamente al hotel». El papeleo fue sorprendentemente sencillo. Autorización de tarjeta de crédito por $68,000, más de lo que mucha gente gana en un año, cargado tan casualmente como una factura de supermercado. Manifiesto de vuelo, información de contacto, protocolos de emergencia. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó el señor Jiménez mientras concluíamos los arreglos. «Privacidad. No quiero que mi familia sepa que voy hasta que llegue». «Entendido. La discreción es uno de nuestros servicios principales». Salí de ese edificio sintiendo que había mudado de piel. Los asentimientos respetuosos del personal, el trato VIP, la aceptación casual de gastar más en un solo vuelo de lo que la mayoría de la gente gasta en un coche, me recordó quién era realmente debajo del modesto exterior. Conduciendo a casa, mi teléfono vibró con mensajes de confirmación, itinerario de vuelo, arreglos de hotel de Marcos, confirmación del traslado en helicóptero. Cada notificación hacía el plan más real, más irreversible. Valeria y Adrián pensaban que me conocían. Pensaban que podían descartarme como un pobre anciano que no podía permitirse su caro estilo de vida. No tenían ni idea de que acababan de garantizarse una lección que nunca olvidarían. Entré en mi entrada, mirando la pequeña casa que había sido mi refugio durante los últimos 3 años. Todavía era mi hogar, todavía era cómoda,
pero ya no se sentía como un escondite. El jueves por la mañana, bajaría de ese helicóptero en la plataforma de aterrizaje privada del resort, y Valeria descubriría exactamente lo equivocada que había estado sobre su pobre padre. La única pregunta ahora era si aprendería algo de la experiencia, o si esto sería simplemente el «te lo dije» más caro de la historia familiar. De cualquier manera, iba a valer cada dólar. 2 días pasaron en tranquila preparación. Doblé la ropa metódicamente, organicé mis documentos de viaje en el portafolios de cuero que Margarita me había regalado años atrás, y revisé mi confirmación de vuelo por tercera vez. La maleta yacía abierta sobre mi cama como una promesa. Camisas de vacaciones informales, zapatos cómodos para caminar, el tipo de vestuario que un hombre lleva en unas vacaciones de verdad, no el plan desesperado que Valeria imaginaba. El sonido de puertas de coche cerrándose en mi entrada cortó la pacífica tarde. Luego pasos en el porche, confiados y familiares. Antes de que pudiera llegar a la puerta principal, oí el clic de una llave en la cerradura. «¿Papá? ¿Estás en casa?» La voz de Valeria tenía ese tono particular de alguien que esperaba estar solo. Salí del dormitorio, con los documentos de viaje todavía en la mano, justo cuando ella doblaba la esquina con 2 grandes bolsas de la compra. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la maleta visible a través de mi puerta, luego a los papeles en mi mano, y su rostro se transformó. «¿Qué es eso?» Las bolsas cayeron de sus manos, el contenido esparciéndose por mi suelo de madera. ¿En serio planeas seguirnos? Buenas tardes a ti también, Valeria. Dejé los documentos en la mesa del recibidor. Me voy de vacaciones. ¿De vacaciones? Su voz subió una octava. Papá, esto es una locura. No puedes seguirnos a la isla. No puedes acosar a nuestra familia. No estoy siguiendo a nadie. He planeado mi propio viaje. ¿A la isla? ¿La misma semana que nosotros? Vaya coincidencia. Pateó uno de los artículos caídos, una toalla de playa que le había comprado años atrás. Esto es más que inapropiado. Estás tratando de arruinar nuestro tiempo en familia. Me apoyé en el marco de la puerta, viéndola pasearse por mi pequeña sala de estar como un animal enjaulado. Valeria, el océano es bastante grande. Estoy seguro de que ambos podemos disfrutarlo sin cruzarnos. No seas ridículo. La isla no es tan grande, y sabes exactamente dónde nos alojamos. Por Dios, ¿qué pensarán los padres de Adrián? ¿Qué dirá la gente? ¿Sobre qué? Sobre que aparezcas como un anciano desesperado que no capta las indirectas. Sus manos volaban por el aire mientras hablaba, puntuando cada palabra cruel. Es patético, papá. Eres demasiado viejo para este tipo de comportamiento, y francamente, eres demasiado pobre para permitirte cualquier triste viajecito que te estés imaginando. El familiar escozor de sus palabras tenía menos poder ahora. Sonreí. Puedo permitirme exactamente lo que necesito. La risa de Valeria fue aguda, frágil. ¿En serio? ¿Con qué dinero? Papá, vives en esta casa diminuta. Conduces un coche de 15 años. Compras en tiendas de segunda mano. No finjamos que te vas a unas vacaciones de lujo. ¿Qué hiciste? ¿Reservaste un hostal? ¿Encontraste algún motel de descuento cerca del aeropuerto? Algo así. Esto es vergonzoso para todos los implicados. Cancela cualquier arreglo patético que hayas hecho. Si apareces en la isla mientras estamos allí, juro que nos iremos de inmediato. Acortaremos nuestras vacaciones antes que lidiar con este comportamiento de acoso. Caminé hacia la ventana, viendo a un vecino cuidar su jardín. La luz de la tarde iluminaba las rosas que Margarita había plantado, todavía floreciendo después de todos estos años. Entiendo que te sientas muy convencida sobre esto. Me siento muy convencida de no ser humillada. Los padres de Adrián son gente encantadora, y no necesitan ver este tipo de disfunción. No necesitan presenciar cómo nos sigues como un perrito perdido. No seguiré a nadie. Entonces cancela tu viaje. No. La simple palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Valeria me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza.
¿No? Papá, no te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Cancela cualquier plan ridículo que hayas hecho, o no volveré a hablarte nunca más. Eso sería desafortunado. Me volví para enfrentarla. Pero no cambiaría mis planes de viaje. Su rostro se enrojeció. Bien. No vengas llorando a mí cuando te quedes tirado en alguna parte sin dinero y sin forma de volver a casa. No me llames cuando tu hotel de descuento resulte ser un tugurio, o cuando no puedas permitirte comida, o cuando te des cuenta de que estás metido en un lío. Agarró sus bolsas, metiendo de nuevo los artículos derramados con movimientos bruscos y enfadados. He terminado de intentar protegerte de tu propio mal juicio. Si quieres hacer el ridículo, adelante. Simplemente no esperes ninguna ayuda de nuestra parte cuando todo se desmorone. La puerta principal se cerró detrás de ella con la fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Observé a través del cristal cómo arrojaba sus bolsas en el asiento trasero de su coche de lujo, sus movimientos bruscos por la furia. El motor revolucionó agresivamente mientras salía de mi entrada, los neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto. La casa volvió a sumirse en el silencio. Regresé a mi dormitorio, recogí los documentos de viaje de la mesa del recibidor y reanudé mi equipaje. Valeria acababa de proporcionar la prueba final perfecta de su carácter, y había fracasado aún más espectacularmente de lo que esperaba. Mañana por la mañana subiría a bordo de un jet privado que valía más que su casa. Pero esta noche tenía maletas que terminar. El silencio de la noche se sintió diferente después de la explosiva visita de Valeria. Terminé de hacer la maleta con precisión metódica, marcando los artículos de la lista que había escrito: medicamentos, ropa informal, el buen reloj que Margarita me había regalado por nuestro 25º aniversario, todo doblado y dispuesto en la maleta de cuero que me había acompañado a reuniones de negocios por 3 continentes. Mi teléfono sonó mientras cerraba el compartimento principal. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no esperaba. Miguel. Rafael, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Algo mejor? Hice una pausa con el teléfono pegado a la oreja. ¿Mejor? Lo siento, Miguel. ¿A qué te refieres? Oh, un largo silencio. Valeria nos dijo que habías estado bastante enfermo. Dijo que habías ido a varios médicos, que estás con nuevos medicamentos. Llamaba para ver si hay algo que Marta y yo podamos hacer. La compra, recados, cualquier cosa. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Valeria les había dicho que estaba enfermo? Es muy amable de tu parte llamar, logré decir, mi mente corriendo a través de las implicaciones. Mencionó que has estado teniendo algunos mareos, que estás demasiado débil para conducir algunos días. Estábamos tan preocupados de que estuvieras solo en esa casa. ¿Te están ayudando los nuevos medicamentos? Me hundí en mi sillón, mirando la maleta hecha visible a través de la puerta de mi dormitorio. Valeria no solo me había excluido de sus vacaciones, sino que había creado una elaborada ficción sobre mi salud para justificarlo, para hacerse pasar por la hija cariñosa que protege a su frágil padre. Tengo algunos días buenos y malos, dije con cuidado, adoptando un tono ligeramente más débil. Por supuesto, por supuesto. Marta quería que te dijera que te tenemos en nuestras oraciones. Y por favor, no dudes en llamar si necesitas algo. Podríamos llevarte la cena algún día de esta semana, o ayudarte con cualquier trabajo pesado en la casa. La genuina calidez en su voz hizo que el engaño de Valeria fuera aún más repugnante. Miguel era un buen hombre, preocupado por alguien que creía que estaba sufriendo, mientras su nuera me pintaba como indefenso y en declive. Eres muy atento, Miguel. Lo aprecio más de lo que imaginas. Bueno, tú solo concéntrate en mejorar. Valeria dice que los médicos son optimistas, pero estas cosas llevan tiempo. Entendemos completamente por qué no puedes unirte a nosotros en la isla. El viaje sería demasiado esfuerzo en este momento. Ah, ahí estaba. La excusa perfecta para mi ausencia, envuelta en preocupación y necesidad médica. Sí, los médicos recomendaron quedarse cerca de casa, dije,
asombrado de lo fácil que me salía la mentira. Una decisión inteligente. La isla seguirá allí cuando te sientas más fuerte. Quizás el próximo año cuando te hayas recuperado por completo. Después de que colgó, me senté en la creciente oscuridad, sin molestarme en encender las luces. El engaño de Valeria era más elaborado de lo que había imaginado. No solo me había rechazado cruelmente, sino que había construido toda una narrativa que la pintaba como la hija devota que cuidaba de su padre enfermo, la víctima en lugar de la villana. Me pregunté a quién más se lo habría contado. ¿Cuántas personas en nuestro círculo extendido ahora compadecían a la pobre Valeria, cargada con un padre enfermo al que no podía incluir en las actividades familiares? ¿Cuántas tarjetas de condolencia podría esperar o llamadas preocupadas de amigos de la familia de los que no había oído hablar en meses? La ira que me golpeó fue diferente del dolor que había sentido durante nuestra confrontación en la cena. Era una furia fría y calculadora. Valeria no solo había sido cruel, había sido estratégicamente cruel, cubriendo sus huellas con mentiras que la hacían parecer noble. Pero también me había entregado un regalo inesperado. Cuando apareciera en la isla, sano y confiado, bajando de un helicóptero privado en la plataforma de aterrizaje del resort, su engaño se desmoronaría espectacularmente. Todos verían exactamente qué tipo de persona era realmente Valeria. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos, tomando notas mentales de quién podría llamar en los próximos días, con buenos deseos para mi recuperación. Que llamen. Que la mentira de Valeria se extienda todo lo que ella quiera. Cuanto más grande sea la mentira, más espectacular será su colapso. Llevé mi maleta al recibidor y la dejé junto a la puerta, lista para la partida temprana de mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de confirmación final del servicio de coche. Recogida programada para las 7 de la mañana en la terminal de aviación ejecutiva. Valeria pensaba que se estaba protegiendo con su ficticio padre enfermo. Mañana descubriría que algunas enfermedades tienen recuperaciones muy dramáticas. El despertador fue innecesario. Me desperté a las 5:30, mi cuerpo eléctrico de anticipación. Este era el día en que Valeria aprendería que las suposiciones sobre las personas pueden ser peligrosamente erróneas. El café se preparó mientras me duchaba y vestía. Pantalones caqui y un polo. El tipo de ropa discreta que no llamaría la atención hasta que yo quisiera. Desayuné metódicamente. Avena, fruta fresca, zumo de naranja, combustible para lo que sería un día muy interesante. El servicio de coche llegó puntualmente a las 7. Un sedán negro, profesional pero no ostentoso, conducido por un hombre que simplemente asintió y cargó mi maleta sin comentarios. Condujimos por las tranquilas calles matutinas de la ciudad, pasando por los barrios donde Valeria vivía su vida cuidadosamente seleccionada, hacia el aeropuerto donde mi vida real estaba a punto de comenzar. La terminal de aviación ejecutiva era un mundo diferente al edificio principal de pasajeros. Sin multitudes, sin colas, sin viajeros apresurados arrastrando maletas de gran tamaño. Solo eficiencia tranquila y lujo discreto. La recepcionista me saludó por mi nombre. «Buenos días, señor. Su avión está listo para la salida. ¿Le gustaría un café mientras completamos el papeleo final? Eso estaría bien». Me entregó una taza de porcelana adecuada, nada de esos vasos desechables de aerolínea, llena de un café que realmente sabía a café. Crema de verdad, azúcar de verdad, servido en una pequeña bandeja de plata. «¿Señor?» Se acercó una mujer con un uniforme impecable. «Soy la capitana Morales. Hoy lo llevaremos a la capital de la isla». Me condujo por la pista hasta donde esperaba el jet, elegante y blanco bajo el sol de la mañana. No era el jet privado más grande que había visto, pero lo suficientemente sustancial como para causar impresión. El tipo de avión que cuesta más por hora de operación de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. «Estaremos en la capital de la isla a las 2 en punto, hora local», explicó la capitana Morales mientras subíamos las escaleras del avión. Tiempo de vuelo de aproximadamente 5 horas y 40 minutos. El tiempo parece perfecto para todo el viaje.
El interior era todo lo que el consultor de ventas había prometido. Asientos de cuero crema que podían reclinarse por completo, acabados de madera pulida. Una cabina que podía acomodar cómodamente a 8 personas, pero que hoy solo llevaría a una. La azafata, una mujer profesional, ofreció champán para el despegue. Solo café por ahora, dije, acomodándome en el asiento de cuero que probablemente costaba más que la mayoría de los coches de la gente. El despegue fue suave como la seda, nuestra ciudad quedando atrás mientras ascendíamos hacia los cielos despejados. Abajo, podía ver los barrios donde Valeria y Adrián vivían sus modestas vidas de clase media alta, sin saber que su pobre padre los miraba desde 30,000 pies de altura. La azafata sirvió el almuerzo en porcelana de verdad, salmón con limón y hierbas, verduras asadas, una pequeña ensalada con una vinagreta que sabía casera. Comí lentamente, leyendo un periódico económico mientras el océano se extendía, infinitamente azul, debajo de nosotros. ¿Más café, señor? Por favor. Así es como vivía la otra mitad, la mitad a la que Valeria pensaba que nunca podría permitirme unirme. Sin colas de seguridad, sin asientos apretados, sin otros pasajeros tosiendo y roncando. Solo lujo tranquilo y servicio profesional, el tipo de viaje en el que llegas fresco en lugar de agotado. Pensé en Margarita. ¿Cómo se habría reído de la extravagancia mientras disfrutaba secretamente cada minuto? Siempre te gustó hacer las cosas de forma dramática, habría dicho. Pero a veces a la gente hay que mostrarle, no contarle. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del hotel. Bienvenido a la isla, señor. Su traslado en helicóptero está confirmado para las 2:30 de la tarde desde el aeropuerto internacional. El momento perfecto. La familia de Valeria ya estaría bien instalada en su rutina, probablemente descansando junto a la piscina o explorando el resort. No esperarían ninguna sorpresa. Estaban a punto de recibir la mayor sorpresa de sus vidas. Comenzando nuestro descenso, anunció la capitana Morales. Una tarde preciosa para la llegada. A través de la ventana vi cómo las islas se hacían más grandes, joyas esmeralda engastadas en agua azul. En algún lugar de allí abajo, Valeria disfrutaba de sus vacaciones de lujo, segura de que su pobre padre estaba en casa enfermo, incapaz de permitirse nada más emocionante que el sofá de su sala de estar. El aterrizaje fue suave como la seda, el avión tocando tierra con apenas un bache. Mientras nos dirigíamos a la terminal de aviación privada, pude ver el helicóptero esperando, una máquina elegante que completaría mi transformación de padre despedido a llegada misteriosa. Gracias por volar con nosotros hoy, dijo la azafata mientras me preparaba para desembarcar. Espero que pase un tiempo maravilloso en la isla. Creo que lo haré. El piloto del helicóptero ya estaba revisando su lista de verificación previa al vuelo mientras cruzaba la pista. En 20 minutos, aterrizaría en el resort de lujo, bajando en su helipuerto privado como un hombre acostumbrado a tal transporte. Valeria pensaba que sabía quién era yo. Estaba a punto de descubrir que no me conocía en absoluto. El helicóptero sobrevoló la costa de la isla, los hoteles del resort ensartados a lo largo de las playas como joyas en un collar. Abajo, podía ver la distintiva arquitectura del famoso resort extendiéndose por una playa prístina, piscinas y jardines, y canchas de tenis dispuestas como una ciudad en miniatura. Hermosa propiedad, dijo el piloto a través de los auriculares. Ha elegido una buena. Eso me han dicho, pero yo no iba a ese resort. Mi reserva estaba en un hotel de lujo vecino, a 5 kilómetros por la costa, lo suficientemente lejos para evitar encuentros accidentales, lo suficientemente cerca para un posicionamiento estratégico cuando llegara el momento. El vestíbulo del hotel era todo mármol pulido y elegancia tropical, el tipo de lujo discreto que susurraba en lugar de gritar. La sonrisa del recepcionista fue profesionalmente cálida cuando me acerqué. Señor, bienvenido a nuestro hotel. Tenemos su suite frente al mar lista. Y veo que ha organizado la llegada en helicóptero. Muy bien. Gracias. ¿Todo fue bien? Excelente. Su suite incluye servicio de conserjería,
acceso a la playa privada y... Rafael, Dios mío, te ves maravilloso. Me di la vuelta, mis cuidadosos planes evaporándose en un instante. Miguel estaba a 20 pies de distancia, su rostro iluminado con un placer y sorpresa genuinos. A su lado, Sofía saltaba emocionada. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué haces aquí? Mi mente corrió a través de las posibilidades. ¿Mantener la historia de la enfermedad? ¿Fingir ser otra persona? Pero Sofía ya corría hacia mí, con los brazos extendidos para un abrazo que no pude rechazar. «Hola, cariño», dije, levantándola en un abrazo mientras mis pensamientos se revolvían en busca de una explicación. Miguel se acercó, su expresión perpleja pero encantada. «Rafael, esto es increíble. Te ves mucho mejor de lo que Valeria describió. ¿Te sientes más fuerte?» «Mucho mejor, gracias». Dejé a Sofía en el suelo, forzando mi voz para que llevara un toque de debilidad recuperada. Los médicos estaban animados por mi reciente progreso. «Pero, ¿qué te trae por aquí? La isla parece un viaje bastante largo para alguien que ha estado tan mal. Piensa rápido». El especialista recomendó un cambio de clima, algo sobre el aire del mar y la relajación siendo beneficiosos para mi condición. Miguel asintió sabiamente. «Por supuesto. ¿Y qué momento tan perfecto? Nosotros también estamos aquí». Se me cayó el alma a los pies. ¿Lo están? Oh, sí, aunque no por elección, me temo. Terribles problemas en nuestro resort original. Un desastre de fontanería en toda la torre, si puedes creerlo. La gerencia trasladó a todo nuestro grupo aquí como compensación. Una mejora considerable, en realidad. El servicio ha sido excepcional. Sofía tiró de mi camisa. «Abuelo, ¿tú también te quedas aquí? ¿Podemos nadar juntos? Mamá dijo que estabas demasiado enfermo para venir con nosotros». «Bueno», dije con cuidado. «Ahora me siento mucho mejor». El ascensor sonó al otro lado del vestíbulo, y mi corazón se hundió aún más cuando la voz de Valeria se oyó a través del suelo de mármol. «Sofía, no te alejes así». Sus palabras murieron cuando me vio. Por un momento, su rostro mostró pura conmoción. Luego se recompuso rápidamente en una sonrisa brillante. «Papá, qué maravillosa sorpresa». La transformación fue notable. En segundos, Valeria había cambiado de cualquier estado de ánimo en el que estuviera a la imagen de una hija encantada. Se apresuró hacia nosotros, con Adrián detrás, luciendo confundido. «No puedo creer que estés aquí. Te ves mucho mejor». Me alcanzó y me dio un beso en la mejilla, su agarre en mi brazo lo suficientemente apretado como para hacer una advertencia. «Qué sorpresa tan encantadora para todos nosotros», radiaba Miguel. «¿No es maravilloso?» Justo esta mañana, estaba preocupado por Rafael estando solo en casa, y ahora aquí está, luciendo más saludable de lo que lo he visto en meses. «Sí», dijo Valeria, su sonrisa nunca vacilando. «Es increíble. Papá, deberíamos hablar, ponerse al día como es debido». «Por supuesto», asentí a Miguel. «Quizás podríamos continuar esta conversación más tarde. Debería instalarme en mi habitación». «Absolutamente. Tomaremos algo junto a la piscina a las 6 si quieres unirte. Toda la familia está aquí. Marta estará encantada de verte tan bien». Mientras Miguel y Sofía se dirigían al restaurante, la sonrisa de Valeria se evaporó. Se acercó, su voz bajando a un susurro feroz. «¿Qué demonios estás haciendo aquí? Te dije que tenía planes de vacaciones». «Esto es una locura, papá. Nos seguiste hasta aquí. Esto es comportamiento de acoso». «Valeria, no tenía idea de que estarías en este hotel. Tus arreglos eran en el otro resort, ¿recuerdas? No te hagas el tonto. De alguna manera te enteraste de que nos trasladaron aquí y...» Hizo una pausa estudiando mi rostro. «¿Cómo te permitiste este lugar? ¿Cómo te permitiste llegar hasta aquí?» Sonreí la misma sonrisa misteriosa que la había inquietado en nuestra ciudad. «Me las arreglé». «¿Cómo que te las arreglaste?» «Papá, este hotel cuesta $800 la noche. Un vuelo desde nuestra ciudad cuesta $1,500 como mínimo.
No tienes ese tipo de dinero. ¿No lo tengo? Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Porque esta fantasía de poder permitirte viajes de lujo es genuinamente preocupante. ¿Agotaste las tarjetas de crédito? ¿Sacaste algún préstamo abusivo? Nada de eso. Entonces explícalo. Explica cómo... Se detuvo cuando Adrián apareció a su lado. ¿Todo bien aquí? El tono de Adrián era cuidadosamente neutral, pero sus ojos contenían sospecha. Todo está bien, dijo Valeria rápidamente. Papá solo me estaba contando sobre sus arreglos de viaje. Adrián me miró de arriba abajo, observando mi ropa informal y mi apariencia modesta. ¿Ah, sí? ¿Cómo llegaste aquí, Rafael? ¿Volaste en clase turista y tomaste el autobús desde el aeropuerto? Algo así. Bueno, dijo Adrián con una suficiencia apenas disimulada. Espero que no esperes que cubramos ninguno de tus gastos mientras estés aquí. Presupuestamos para nuestra familia, no para adiciones inesperadas. Ni se me ocurriría. Valeria agarró el brazo de Adrián. Deberíamos dejar que papá se instale. Estoy segura de que el viaje fue agotador para alguien en su condición. Mientras se alejaban, oí la voz de Adrián de vuelta. Todavía no entiendo cómo se permitió este lugar. Algo no cuadra. Si tan solo supiera cuán en lo cierto estaba. El buffet de desayuno del restaurante del hotel estaba casi vacío cuando llegué a la mañana siguiente. Piña fresca, huevos revueltos perfectos, café que sabía como si hubiera sido cultivado en las islas, muy lejos del café instantáneo que había estado bebiendo en casa. Elegí una mesa junto a la ventana, observando las olas del océano rodar interminablemente hacia la orilla. Rafael, ¿cómo te sientes esta mañana? Miguel se acercó con un plato de fruta y una expresión preocupada. Le hice un gesto hacia la silla vacía frente a mí. Mucho mejor, gracias. El aire del mar parece estar ayudando. Me alegra oírlo. Se sentó. Luego dudó. Rafael, espero que no te importe que pregunte. Pero Valeria mencionó que podrías estar teniendo algunos problemas de memoria, cierta confusión sobre las finanzas. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Ah, sí? Está preocupada por ti. Ayer, dijo que tu viaje aquí podría ser una señal de... Bueno, un juicio deteriorado. Mencionó que has estado confundido con el dinero últimamente, tomando malas decisiones financieras. La piña se volvió agria en mi boca. Ya veo. Te quiere, ya sabes. Todos lo hacemos. Si estás luchando con cambios cognitivos, no hay vergüenza en ello. La gente recibe ayuda para estas cosas todo el tiempo. Sonreí, la misma sonrisa enigmática que había estado inquietando a Valeria durante días. Aprecio tu preocupación, Miguel. ¿De verdad? Después del desayuno, decidí pasear por los terrenos del resort. Los senderos serpenteaban a través de jardines tropicales, pasando por múltiples piscinas donde las familias chapoteaban y reían. Me encontré cerca del área de la piscina principal, cuando unas voces familiares llegaron desde una cabaña apartada. Empeorando. ¿Viste lo confundido que estaba sobre los costos del hotel? La voz de Valeria se oía claramente al otro lado del agua. Quizás deberíamos haberlo dejado en casa, respondió Adrián. Se está convirtiendo en una carga demasiado grande. Me acerqué, escondido detrás de una pantalla de hojas de palmera. El viaje aquí demuestra que ya no puede tomar decisiones racionales, continuó Valeria. Adrián, creo que debemos considerar seriamente una residencia asistida, algo con cuidado de la memoria. ¿Estaría de acuerdo con eso? No tiene que estar de acuerdo. Podemos obtener la tutela si demostramos que no es competente. Entonces podremos tomar las decisiones financieras por él. ¿Y su casa? Tendremos que venderla, usar el dinero para su cuidado. No vale mucho, pero ayudará con los costos del centro. Se me heló la sangre. No solo planeaban abandonarme, planeaban tomar el control legal de mi vida. ¿Y sus cosas, ya sabes, del día a día? La voz de Adrián bajó. Sus citas con el médico, su correo, sus facturas.
Nos encargaremos de todo eso. Será más fácil una vez que tengamos la tutela. Podemos establecer un poder notarial, gestionar sus finanzas adecuadamente. El pobre hombre probablemente ni siquiera entiende lo que le está pasando. Eso es lo que lo hace triste, pero también lo que lo hace necesario. Retrocedí, mi corazón martilleando. El alcance de su traición era impresionante. No solo me habían rechazado cruelmente, mentido sobre mi salud y planeado institucionalizarme, sino que estaban conspirando para tomar el control legal de mi vida y mis bienes. Si tan solo supieran que esos bienes incluían más de $15 millones que nunca verían. Me retiré a mi suite, mi mente corriendo. En mi portátil, investigué las leyes de tutela, confirmando lo que había sospechado. Sin las protecciones adecuadas, los hijos adultos podían efectivamente obtener el control sobre la vida de un padre anciano, si podían demostrar incompetencia. Afortunadamente, mis asesores financieros habían insistido en salvaguardas legales integrales años atrás, poderes notariales, directivas anticipadas, evaluaciones de competencia, todo diseñado para prevenir exactamente este tipo de golpe familiar. Pero Valeria y Adrián no lo sabían. Pensaban que estaban conspirando contra un anciano indefenso con una casa modesta y una pequeña cuenta de ahorros. Mañana era mi día de partida. Mañana aprenderían exactamente lo equivocados que habían estado sobre todo. Abrí mi teléfono y le envié un mensaje a mi piloto. Salida confirmada para las 2 de la tarde. Por favor, asegúrese de que todo esté perfecto. La respuesta llegó de inmediato. Absolutamente, señor. Estaremos listos. Valeria pensaba que se estaba protegiendo de un padre vergonzoso. En cambio, estaba a punto de experimentar el momento más vergonzoso de su vida. Los siguientes 2 días pasaron en una cuidadosa danza de evasión y observación. Sincronicé mis comidas y visitas a la piscina para minimizar el contacto con la familia de Valeria, observando desde la distancia cómo disfrutaban de sus vacaciones de lujo, las mismas vacaciones que me habían considerado demasiado pobre para permitirme. Ayer por la tarde, me encontré con Sofía y Javier en la sala de juegos del hotel, mientras sus padres estaban en el spa. Los niños corrieron hacia mí con genuina emoción. «Abuelo, ¿quieres jugar al hockey de aire con nosotros? Te echamos de menos en la cena anoche», añadió Javier. «Mamá dijo que estabas cansado». «Hoy me siento mejor», dije aceptando el desafío de Sofía en la mesa de juego. «Cuéntenme sobre sus vacaciones. ¿Qué ha sido su parte favorita?» «El buceo». El rostro de Sofía se iluminó. «Vimos tortugas marinas y Javier aprendió a hacer body surf. Eso suena maravilloso. ¿Se están divirtiendo con sus abuelos?» «El abuelo Miguel me enseñó a jugar al póker», susurró Javier conspiradoramente. «Pero no se lo digas a mamá». Me reí a pesar de todo. Estos niños eran inocentes en todo esto. Lo que sea que pasara mañana, me aseguraría de que no fueran heridos por los errores de sus padres. «Abuelo», dijo Sofía en voz baja, ¿estás realmente enfermo? Mamá sigue diciéndole a la gente que estás enfermo, pero a mí me pareces bien. ¿Tú qué crees? Creo que estás triste, pero no enfermo triste, un triste diferente. Los niños veían la verdad que los adultos pasaban por alto o elegían ignorar. Esta mañana había vuelto a desayunar con Miguel y Marta. Habían insistido en incluirme en su paseo por la playa. Su amabilidad, un agudo contraste con la crueldad de su nuera. «Rafael, pareces mucho más fuerte de lo que Valeria nos hizo creer», dijo Marta mientras caminábamos por la orilla del agua. «¿Estás seguro de que estás tomando todos tus medicamentos correctamente?» «Estoy siendo muy cuidadoso con mi salud», repliqué, lo cual era cierto de maneras que ella no podía imaginar. «¿Bien?» Estábamos tan preocupados cuando Valeria nos contó sobre tu condición, pero verte aquí, disfrutando, es tranquilizador. Miguel asintió. Quizás los médicos fueron demasiado pesimistas. Ya sabes cómo pueden ser. Pensé en las elaboradas mentiras de Valeria, la enfermedad ficticia que había creado para justificar su crueldad. Pronto, muy pronto, la verdad sería imposible de ignorar.
Esa noche, finalicé mis arreglos de partida. El jet privado estaría listo a las 2 de la tarde, justo cuando la familia de Valeria se preparaba para salir hacia su vuelo comercial. El momento sería perfecto, lo suficientemente público para un impacto máximo, pero no tan público como para humillar a los niños. También hice un arreglo adicional. Si Sofía y Javier querían volar a casa conmigo en el jet privado, podrían. Un regalo especial para 2 niños inocentes que habían sido atrapados en el engaño de sus padres. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valeria. «Papá, nos vamos mañana a las 3 de la tarde. ¿Te sientes lo suficientemente bien para viajar? Podríamos ayudarte a llegar al aeropuerto si necesitas ayuda». La falsa preocupación en su mensaje era casi risible. Le respondí: «Gracias. Tengo mis propios arreglos». Su respuesta llegó de inmediato. «¿Estás seguro? El aeropuerto puede ser confuso y con tu condición, ¿estaré bien?». Mañana, Valeria descubriría que su padre confundido había planeado cada detalle de este encuentro con la precisión de una operación militar. Aprendería que las suposiciones sobre las personas podían ser muy peligrosas. Hice la maleta por última vez, dejando fuera la ropa que usaría mañana. Algo informal pero digno. El tipo de atuendo que un millonario podría usar mientras viaja en su jet privado. La última prueba había terminado. Valeria había fracasado estrepitosamente. Ahora venía el ajuste de cuentas. El vestíbulo del hotel bullía de caos de salidas mientras descendía con mi única maleta. La familia de Valeria se agrupaba cerca del mostrador del conserje, coordinando los arreglos de taxi para su vuelo comercial. «Papá, justo a tiempo», gritó Valeria con una alegría artificial. «Mi coche debería estar aquí pronto», dije, mirando mi reloj. Valeria frunció el ceño. «¿Coche? ¿No vuelas a casa?». «Tengo arreglos alternativos». Adrián sonrió con suficiencia. «Por favor, dime que no reservaste alguna aerolínea de descuento de mala muerte». A través de las ventanas, apareció un coche de lujo negro. El conductor uniformado se acercó al mostrador. «¿Grupo Thompson?». «Ese soy yo», dije. Valeria se quedó mirando el vehículo de lujo. «¿Papá? Ese es un servicio de coche caro». «En realidad, mi piloto me está esperando». El vestíbulo se congeló. Adrián se rió con dureza. «¿Tu piloto? Rafael, esto no es gracioso». Me volví hacia los niños. «¿Les gustaría ver el avión del abuelo? ¿Tienes un avión?». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Sí? ¿Quieren volver a casa conmigo?». El rostro de Valeria palideció. «Esto es irrealista. No tienes un avión». «Vamos a ver», dije simplemente. 20 minutos surrealistas después, nuestro convoy llegó a la terminal de aviación ejecutiva. A través de las ventanas, mi jet brillaba en la pista, la tripulación en posición de firmes. Silencio. Luego Valeria susurró: «Oh, Dios mío». La mandíbula de Adrián se descolgó. «Ese es un avión de $60 millones. Lo alquilo», dije bajando del coche. «Es más económico». La capitana Morales se acercó. «Buenas tardes, señor. ¿Listos para la salida?». Mientras subíamos las escaleras del avión, Valeria gritó desesperadamente: «Papá, espera. ¿Podríamos nosotros? ¿Hay sitio?». Me di la vuelta recordando sus palabras. «Eres demasiado pobre para pagar un billete». «Valeria», dije amablemente, «me temo que eres demasiado pobre para permitirte este vuelo». Su rostro se descompuso. «Lo siento. Lo siento mucho». Algunas lecciones se aprenden con la experiencia. La puerta se cerró sobre Valeria y Adrián, de pie, indefensos abajo, viendo a su pobre padre despegar con sus hijos, saludando desde las ventanillas. En casa, cuando ya había desempacado todas mis cosas y descansado un poco, oí el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe en la calle. La familia de Valeria había llegado, sus rostros sombríos de determinación. Valeria irrumpió por mi puerta, con los ojos rojos de furia y lágrimas. «Tenemos que hablar. Ahora». Después de enviar a los niños a lavarse, Valeria se hundió en mi sillón. «El jet privado, el dinero».
Explícalo todo. Me acomodé en el sofá. En 2019, vendí mi empresa de tecnología por $15,2 millones. Silencio absoluto. $15 millones, repitió Valeria lentamente. Patrimonio neto actual, $18 millones. Adrián se derrumbó en el sofá. Eres millonario. Varias veces. Viví modestamente porque su madre creía que la riqueza cambia a la gente. Quería descubrir quién me amaba por mí mismo. Marta fue la primera en hablar. Valeria nos dijo que estabas enfermo, que tenías problemas económicos. Nunca estuve enfermo. Esa fue la historia de Valeria. El rostro de Valeria se puso blanco. Papá, les dijiste a todos que estaba confundida, que necesitaba supervisión. Planeaste una residencia asistida, la tutela sobre mis finanzas. El rostro de Miguel enrojeció de ira. Valeria, nos mentiste. Pensé que estaba en la ruina, protestó Valeria. Quizás desarrollando demencia, así que decidiste controlar su vida. La voz de Marta era aguda. Levanté la mano pidiendo silencio. Valeria, juzgaste mi valía por las apariencias. Me rechazaste cruelmente. Mentiste sobre mi salud. Planeaste institucionalizarme. Lo siento mucho, mucho. Te perdono, pero el perdón no elimina las consecuencias. La miré fijamente. He revisado mi testamento. Tu herencia irá al fideicomiso educativo de Sofía y Javier. La recibirán a los 25 años si demuestran tener los valores adecuados. Valeria se echó a llorar. Me estás desheredando. Estoy asegurando que el dinero construya carácter, no solo cuentas bancarias. Adrián finalmente habló. Me equivoqué en todo. Lo siento. Gracias. Acepto tu disculpa. Los niños salieron sintiendo el cambio. Sofía preguntó, ¿Abuelo? ¿Eres rico? Estoy cómodo, cariño. Valeria se secó los ojos. ¿Podríamos reconstruir nuestra relación? ¿Podrías enseñarme a ser mejor? Sonreí genuinamente por primera vez en meses. Eso me gustaría mucho. Después de que se fueron, sonó mi teléfono. Valeria. Gracias por la lección, por el perdón, por darme una oportunidad. De nada. Te quiero. Yo también te quiero. La próxima vez quizás solo dímelo directamente. Me reí. Lo consideraré. Justicia servida con misericordia. Valió cada dólar gastado. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.